Bienvenidos a la Masterclass de hoy. Mi nombre es Vanessa Escamilla, soy doctora en Química y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta Masterclass vamos a ver la gestión de residuos en el laboratorio. Para ello, en primer lugar, veremos una breve introducción, luego veremos aspectos generales sobre la gestión de residuos en el laboratorio, a continuación, una serie de pautas para el almacenamiento de los residuos de laboratorio. Dentro de este epígrafe contemplaremos la clasificación de los residuos, el envasado, el etiquetado e identificación y el almacenamiento propiamente dicho. Luego veremos una serie de normas de seguridad a observar por los manipuladores de residuos y, por último, estableceremos las conclusiones más importantes de la Masterclass. Como ya he comentado en otras clases anteriores, el laboratorio es un lugar donde se van a manipular una gran variedad de productos químicos y, además, se van a realizar una gran variedad de operaciones con ellos. Debido a estas actividades que se llevan a cabo en el laboratorio, con frecuencia se van a generar residuos que en gran parte de los casos van a ser peligrosos tanto para la salud como para el medio ambiente. A pesar de que el volumen y la cantidad de residuos que se generan en un laboratorio es mucho menor que la que se genera en otros sectores, como por ejemplo en el sector industrial, este hecho no debe infravalorarse y toda la gestión de residuos en el laboratorio debe considerarse como un aspecto muy importante a considerar dentro de la organización del laboratorio. Como en toda gestión de residuos, en la gestión de residuos de laboratorio lo que hay que intentar en primer lugar es no generar residuos o, en el caso de que se generen, que estos sean mínimos. En el caso de que esto no fuera posible, lo siguiente que habría que intentar sería la reutilización. En el caso de que la reutilización tampoco fuera posible, la última opción sería llevar a cabo un tratamiento adecuado y una eliminación segura. En cada laboratorio es muy importante que se establezca un procedimiento de gestión de residuos que contemple absolutamente todos los residuos que se generan en el laboratorio, tanto los peligrosos como los banales. Para que se lleve a cabo una correcta gestión de residuos en el laboratorio, en primer lugar, es necesario realizar un inventario de todos los residuos que se van a generar. Luego, en base a ese inventario de los residuos que tenemos en el laboratorio, habría que definir grupos de clasificación, ¿vale?, en base a sus características. Es importante también contemplar, como en toda gestión de residuos, las posibilidades de minimización, reutilización, recuperación, neutralización y eliminación. Es importante llevar a cabo una gestión adecuada de las compras. Hay que intentar siempre mantener el stock al mínimo operativo, porque así, de esta manera, se reduce la cantidad de residuos generados debido a reactivos puros que se han quedado obsoletos o que se han caducado. También es importante considerar en llevar a cabo una implantación de un sistema de recogida selectiva en función de los grupos de clasificación que se han establecido. Hay que destinar recipientes adecuados a las características de los residuos que estamos generando en el laboratorio. También hay que identificar y etiquetar estos envases y contenedores que contienen los residuos. Y uno de los puntos, bajo mi punto de vista, más importantes es informar y formar a todo el personal del laboratorio sobre el procedimiento de gestión de residuos que se implanta en el laboratorio, porque es muy importante que todo el mundo que trabaja en dicho laboratorio conozca el programa de gestión de residuos para que pueda actuar de manera correcta y adecuada. También otra de las cosas más importantes sería contratar una empresa externa, un gestor autorizado, para recoger, almacenar, transportar y finalmente tratar y eliminar todos aquellos residuos que no pueden tratarse en el laboratorio. Y también muy importante, siempre hay que dar cumplimiento a toda la legislación vigente. Desde que se generan los residuos en el laboratorio hasta que estos son recogidos por parte de la empresa gestora autorizada que contratemos, estos deben almacenarse de manera adecuada en el laboratorio. Y para ello hay que seguir unas pautas. En primer lugar, hay que clasificar los residuos, ¿vale? Hay que dividirlos en distintos grupos, ya lo veremos un poquito más adelante. Otro aspecto muy importante es envasar de manera adecuada esos residuos en base a los grupos que se han establecido. También habría que etiquetar e identificar adecuadamente cada uno de los envases que contienen los residuos y luego hay que tener en cuenta el almacenamiento propiamente dicho, siempre teniendo en cuenta que no se puede almacenar los residuos por tiempos superiores a 6 meses. Ahora vamos a ver cada uno de estos epígrafes en mayor detalle. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la clasificación de los residuos. Perdón.
En cuanto a la clasificación de los residuos, lo primero que habría que hacer es estudiar muy bien todas las actividades que se desarrollan en el laboratorio. De esta manera podremos hacer un inventario de todos los residuos que se generan y una vez que tengamos el inventario de todos los residuos, habrá que dividirlos en distintos grupos de clasificación. Estos grupos se van a establecer en función de sus características y propiedades físico-químicas, sus características de peligrosidad, posibles reacciones de incompatibilidad que se produzcan al mezclarlos y también según los requerimientos del tratamiento y eliminación posterior que vaya a llevarse a cabo. Una de las clasificaciones que se puede establecer es dividir los residuos en 7 grupos. En el primer grupo, tal y como veis en pantalla, sería el de los disolventes halogenados. Este grupo incluiría los productos líquidos orgánicos que contienen más de un 2% de contenido de algún halógeno. Este grupo se trata de productos muy tóxicos e irritantes y en algunos casos también pueden llegar a ser cancerígenos. Se incluyen en este grupo también mezclas de disolventes halogenados y no halogenados siempre que el contenido mínimo de halógeno sea superior al 2%. El siguiente grupo que tendríamos, el grupo 2, sería el de los disolventes no halogenados. Pues en este grupo se incluyen aquellos líquidos orgánicos inflamables que contienen menos de un 2% en halógenos. Y una de sus características son que son inflamables y tóxicos. El grupo 3 serían las soluciones acuosas de productos orgánicos e inorgánicos. Debido a la gran amplitud de este grupo, es recomendable realizar divisiones y subdivisiones. Estas subdivisiones se hacen fundamentalmente para evitar reacciones de incompatibilidad o por requerimientos del tratamiento y eliminación posterior que van a llevarse a cabo por parte de la empresa gestora autorizada. El grupo 4 de esta clasificación serían los ácidos. Aquí se incluyen los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas. Serían sus soluciones acuosas concentradas hasta un 10% en volumen. Debe tenerse en cuenta que la mezcla de estos ácidos, en función de su composición y su concentración, pueden producir en algunos casos reacciones químicas peligrosas, como sería el desprendimiento de gases tóxicos y el incremento de temperatura. Entonces, en el caso de manipular estos ácidos, es recomendable, antes de envasarlos en el mismo recipiente, hacer pruebas en pequeños volúmenes. Entonces, si se produce este tipo de reacción peligrosa que hemos comentado, pues sería más adecuado envasarlos en recipientes separados. Si por el contrario no se observa nada, pues se podría utilizar el mismo recipiente. El siguiente grupo, el grupo 5, sería el de aceites minerales derivados de operaciones de mantenimiento y también en su caso de baños calefactores. El grupo 7 sería el de sólidos. El grupo 6, sería el de sólidos, donde tenemos productos químicos en estado sólido de naturaleza tanto orgánica como inorgánica y también material desechable contaminado con productos químicos. En este grupo, por ejemplo, no en ningún caso incluiríamos los reactivos puros que se han quedado obsoletos o caducados, ya que estos se incluirían en el siguiente grupo que vamos a ver, en el grupo 7, que es el de residuos especiales. En este grupo de residuos especiales se incluyen los productos químicos sólidos o líquidos que, dado a su elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los grupos anteriores. Y también se incluirían en este grupo, como hemos comentado, los reactivos puros obsoletos o caducados. Es muy importante tener en cuenta que estos productos no deben mezclarse entre sí, ni tampoco deben mezclarse con los residuos de los otros grupos. Una vez que hemos visto la clasificación en los distintos grupos que hemos establecido, vamos a ver el envasado. Los requisitos que deben cumplir los envases o contenedores para depositar los residuos es que deben ser de un material y tamaño adecuados al tipo de residuo que van a transportar. Deben de poder cerrarse herméticamente y un punto muy importante es que posean etiqueta identificativa que informe del tipo de residuo que contiene y de su peligrosidad. Para los grupos de clasificación que hemos visto en el epígrafe anterior, es recomendable utilizar envases que estén homologados para el transporte de materias peligrosas. Algunos ejemplos de envase que podemos utilizar para la gestión de residuos en el laboratorio serían contenedores de polietileno de 5 o 30 litros de capacidad, donde se trata de contenedores de polietileno de alta densidad que son resistentes a la mayoría de los productos químicos. Estos serían aptos tanto para líquidos como para sólidos de los grupos del 1 al 7.
Otro ejemplo de posible envase serían los bidones de polietileno de 60 y 90 litros de capacidad y boca ancha. Estos se utilizarían para material desechable contaminado, por ejemplo. Otro tipo de envase serían las cajas estancas de polietileno con un fondo de producto absorbente. Este tipo de envase sería muy adecuado para los reactivos puros que se han quedado obsoletos o caducados y cualquier otro tipo de residuo que hemos clasificado como peligrosos del grupo 7. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver es el de envase de seguridad provistos de cortafuegos y compensación de presión, que son útiles para aquellos residuos que son muy volátiles, que son inflamables y que desprenden malos olores. Como hemos comentado en el punto del envasado, todos los envases que están destinados al transporte y almacenamiento de residuos tienen que estar convenientemente identificados e etiquetados. La identificación y el etiquetado tiene que llevar los datos de la empresa productora, la referencia concreta de dicha unidad, el nombre del responsable del residuo, la fecha de inicio del envase, la fecha de llenado del envase y la composición. Además de esta información que acabamos de ver en esta diapositiva, para los residuos de los grupos 1 al 7 también pueden utilizarse etiquetas identificativas del grupo de clasificación. Estas etiquetas irían codificadas con distintos colores. Así, las del grupo 1 llevarían etiquetas de color naranja, las del grupo 2 etiqueta de color verde, la del grupo 3 etiqueta de color azul, la del grupo 4 sería de color rojo, la del grupo 5 de color marrón, la del grupo 6 la etiqueta sería de color amarillo y la última, la del grupo 7, sería color lila. Estas etiquetas identificativas deben cumplir con lo establecido en el Real Decreto 833/88, incluyéndose la siguiente información. Se debe incluir pictogramas indicadores de peligro de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 363/1995 en su anexo 2. También debe incluir los riesgos específicos que correspondan mediante una o más frases de acuerdo con lo establecido en el anexo 3 del citado Real Decreto. También tiene que contener información sobre los consejos de prudencia que correspondan, también de acuerdo con lo establecido, en este caso en el anexo 4 de ese Real Decreto. Y por último, deben contener un espacio en blanco, de modo que el productor pueda hacer constar el principal componente tóxico o peligroso del residuo. Como ya hemos comentado, desde que se genera el residuo en el laboratorio hasta que esté recogido por parte de la entidad gestora autorizada, se debe almacenar de manera adecuada en el laboratorio. Además de almacenarse de manera adecuada en el laboratorio, este siempre va a ser responsabilidad del productor. ¿Vale? Este productor debe encargarse de que se efectúe el cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de residuos y también en materia de almacenamiento de productos químicos. Es importante contemplar que en algunos casos, cuando la cantidad y el volumen de residuos generados es grande y también según la periodicidad con que la entidad gestora pase a recoger los residuos, puede ser recomendable habilitar, además del almacén general del laboratorio, un local específico para los residuos. Este local también tiene que cumplir con toda la legislación vigente. Si las cantidades de residuos que se generan son pequeñas o los tipos de residuos no implican un riesgo muy alto ni de incendio ni de toxicidad, los contenedores pueden almacenarse junto a los centros productores, procurando habilitar siempre un espacio exclusivo para tal uso y además puede ser necesario habilitar armarios de seguridad, estanterías metálicas, etc. Y otro punto a tener en cuenta en el almacenamiento de residuos sería evitar el apilamiento de estos, ¿vale? Habría que utilizar estanterías metálicas y colocar en el suelo, en la parte inferior, los que sean de mayor tamaño, por ejemplo los de 30 litros, y luego en las estanterías colocar los más pequeños. Una vez que hemos visto todo lo referente al almacenamiento de los residuos en el laboratorio, vamos a ver una serie de normas de seguridad a observar por los manipuladores. Aunque desde el punto de vista del trabajo útil del laboratorio estos residuos ya no son útiles, estos deben tenerse muy en cuenta porque van a ser todavía, aunque ya no sean útiles desde el punto de vista del trabajo, son un riesgo potencial y hay que llevarse a cabo una serie de normas de seguridad.
Las incompatibilidades son el principal riesgo encontrado en la gestión de residuos en el laboratorio. Y en este punto es muy importante contemplar todo lo que hemos visto en el epígrafe de identificación y etiquetado de los envases. Estas incompatibilidades son especialmente importantes en los residuos que hemos denominado peligrosos, en los del grupo 7, por lo que, como hemos comentado anteriormente, nunca deben mezclarse estos residuos entre sí ni con otros residuos de otros grupos diferentes. Y en el caso de que fuera posible, siempre hay que intentar mantenerlos en su envase original y además almacenarlos en cantidades iguales o inferiores a 1 litro. Para finalizar con la masterclass de hoy, vamos a dar una serie de instrucciones generales para la manipulación de los residuos. Siempre hay que intentar evitar el contacto directo con los residuos y es muy importante la utilización de los equipos de protección individual adecuados. Por ejemplo, se hace especialmente importante la utilización de guantes de seguridad y, en algunos casos, de equipos de protección respiratoria. Todos los residuos deben considerarse peligrosos y hay que asumir el máximo nivel de protección en el caso de que no conozcamos cuáles son las propiedades y características de ese residuo. Hay que intentar utilizar siempre material que sea fácil de descontaminar, sin generar riesgos adicionales para el medio ambiente, y en el caso de que esto no fuera posible, habría que utilizar material de un solo uso. Hay que procurar nunca manipular residuos en solitario. Habría que escoger el envase adecuado para almacenar los residuos, según todo lo que hemos visto en el epígrafe de envasado. Otro punto a tener en cuenta sería que para los residuos líquidos hay que intentar no emplear envases que sean más grandes de 30 litros, porque así facilitaremos su manipulación y evitaremos riesgos innecesarios. En el caso de que haya que transportar residuos que están contenidos en envases de 30 litros o aún más grande, debe realizarse en carretillas para evitar riesgo de rotura y derrames. El vertido de los residuos en los envases correspondientes siempre hay que efectuarlo de manera lenta y controlada. Y en el caso de que se observen reacciones peligrosas como desprendimiento de gases e incremento de temperatura, hay que detener inmediatamente la operación. Una vez que se ha finalizado la operación de vaciado del residuo en el envase, habría que cerrarlo hasta la próxima utilización, para así evitar la exposición de los trabajadores del laboratorio a estos residuos. Los envases nunca hay que llenarlos más del 90% de su capacidad para evitar sobrepresiones, salpicaduras y posibles derrames. Y siempre que sea posible, los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída a distinto nivel. Por último, los envases en uso no deben dejarse en zonas de paso, pues para evitar los tropiezos. Como conclusiones a la masterclass de hoy, podríamos decir que en el trabajo del laboratorio se van a generar una cantidad de residuos que van a ser peligrosos tanto para la salud como para el medio ambiente. Por ello, su gestión debe ser uno de los aspectos más importantes a considerar dentro de la organización del laboratorio. En primer lugar, se debería intentar no generar residuos o que estos fueran mínimos. En caso de que esto no fuera posible, lo siguiente a contemplar sería la reutilización y, si esto tampoco fuera posible, pasaríamos al tratamiento adecuado y eliminación segura. Hasta que el gestor de residuos autorizado pase a recoger los residuos que se generan en el laboratorio, estos se deben almacenar de manera correcta, siendo siempre, además, responsabilidad del productor. En el almacenamiento de residuos que se lleva a cabo en el laboratorio hay que contemplar tanto la clasificación como el envasado, el etiquetado y el almacenamiento propiamente dicho. Y, por último, decir que es importante que todo el personal que trabaja en el laboratorio tenga una adecuada formación y conozca perfectamente el programa de gestión de residuos del laboratorio. Muchas gracias por vuestra atención.